Décima parte, penúltimo episodio de la serie Los tiempos de los gentiles dentro del escenario profético del tiempo del fin, en su versión podcast. Continuamos compartiendo estos estudios proféticos esenciales y muy importantes para nuestra admonición y crecimiento espiritual, y para ello seguimos confiando en la fidelidad del Señor, en su guía y la iluminación del Espíritu Santo para un entendimiento eficaz y efectivo. Seguimos presentando los tiempos de los gentiles dentro del escenario profético del tiempo del fin, como lo hemos dicho en su versión podcast, para que los santos que anhelan conocer mejor de este tema puedan llegar a conocerlo más efectivamente. Es nuestro anhelo que el Señor ilumine cada corazón deseoso de aprender la palabra de Dios. Así entonces presentamos los tiempos de los gentiles dentro del escenario profético del tiempo del fin. En la emisión pasada hemos considerado tres fuerzas poderosas, tres compañías de sus criaturas que se negarán o se van a rehusar a su propio señorío, esto del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor se verá obligado a obtener su soberanía sobre la tierra por el vigor y la fuerza. Él debe luchar por su derecho de rey o por el derecho de reinar. Continuaremos desarrollando la segunda fuerza, que ellas son los usurpadores. Esos días de dominio gentil estará en usurpación. Todos los gobernantes nacionales durante ese periodo serán usurpadores, porque ellos serán organizados en contra de Cristo, el Rey divinamente autorizado por Dios. El diablo, expulsado de los cielos como un usurpador, se negará inmediatamente a ir al infierno, su lugar determinado, pero por 1260 días inspirará a su hombre de pecado para blasfemar de Dios y de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Apocalipsis capítulo 13, verso 6. Por lo tanto, los tazones o las copas ardientes de la ira de Dios será derramada sin medida sobre las naciones, como se indica en Apocalipsis 14 al 16. Dios luchará por su Hijo contra los usurpadores. Como dice en el Salmo 9, verso 8, Él deberá juzgar al mundo con justicia. Si los pueblos estuvieran haciendo lo justo, Él no sería justo en la apreciación de ellos para juzgarlos. Si los reyes estuvieran gobernando en la voluntad de Dios dentro del periodo ordenado del dominio gentil, Dios sería injusto en el derramamiento de su ira sobre ellos. Pero, debido a que las naciones son rebeldes, usurpadoras, diabólicas, y se niegan firmemente, de modo blasfemadamente, rehusando y rechazando el dominio de Cristo, Dios los conquistará, los vencerá por aplastarlos. Él incluso romperá o quebrará por vara de hierro, y como un vaso de alfarero los desmenuzará. Salmos 2, verso 9. ¿Por qué la piedra cortada no con manos hiere a los pies de la imagen de hierro, mezclada con barro o arcilla? Daniel capítulo 2, verso 34. Leemos esta referencia. Mientras miraba, se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Porque cuando la piedra entra en la escena, será el momento para él, hablando de Jesucristo, reine. Cuando el gran monte se levante, hablando del reino de Cristo, el dominio gentil llegará a su fin o terminará. Si aquello no fuera cierto, la piedra sería el usurpador hiriéndolos en los pies de la imagen o la Liga Imperial Democrática de las Naciones. Pero él lo herirá con violencia porque él tendrá el derecho de reinar, después de que Dios le dio el dominio del mundo sobre las naciones. Daniel capítulo 2, verso 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Los reyes de Israel serían considerados rebeldes si no se sometían a aquel dominio. Dios estaba disgustado con tal rebelión y los castigó por esto. Segunda de Reyes capítulo 24, versos 1 y 2. Leemos esta cita. En su tiempo, subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. También leeremos Jeremías capítulo 52, verso 2 al 5. E hizo lo malo
ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia, y aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes se edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11 año del rey Sedequías. Solo así será cuando él cambie los tiempos de los gentiles al dominio judío, y las estaciones corran para establecer de acuerdo con el calendario judío. Daniel capítulo 2 verso 21 nos dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces los reyes serán usurpadores en prolongar su dominio. Dios será absolutamente justo en arrebatarle el dominio de ellos por voluntad y divina sentencia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3 verso 4. Una protesta u objeción explicada. Mateo capítulo 24 verso 13 y 14. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En primer lugar, podríamos suponer que el fin de esta cita significa el fin de esta edad o del tiempo de los gentiles, en respuesta a la tercera pregunta del discípulo en el versículo 3, pero eso no puede ser su significado. Los versículos 8 al 28 describen la aflicción, abundante iniquidad y tribulación o la resolución sin precedentes, solo anteriores o precediendo la revelación de Cristo a su pueblo Israel. El fin significa el fin de esos terribles días, el fin de la semana de desolaciones de Daniel capítulo 9, verso 27, que llegará a su clímax, es decir, culminará con la batalla de Armagedón. Los tiempos de los gentiles, es decir, el dominio asignado a las naciones, terminará 2270 días antes del fin de la angustia de Jacob. Jeremías capítulo 30, verso 7, es decir, 250 días. 2520 menos 2270 nos da 250. Los discípulos hicieron 3 preguntas a Jesús, pero ninguna de ellas se refiere a los 7 años de la tribulación. La primera se refiere a la caída o derrocamiento de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo. La segunda y tercera se refieren al segundo advenimiento de Jesús y el fin del milenio. Tengan en cuenta que entonces los discípulos no sabían nada acerca de esta era, la edad de la iglesia. Ellos se referían solo al reino, como se puede percibir en Hechos capítulo 1, verso 3 y verso 6. Leemos esta cita. Hechos capítulo 1, verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Con respecto al fin del reino, él les dio la instrucción antes. Mateo capítulo 13, verso 37 al 50. Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Verso 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Verso 42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en la reina de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 44. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Verso 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Verso 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados se recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Verso 49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Verso 50.
y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias a Dios por su palabra, que es abundante y siempre llega justo a tiempo. Por ahora dejaremos por aquí y Dios mediante continuaremos en la culminación de este brillante episodio, de esta porción maravillosa. El Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.